Buenas tardes, profesora Paula Andrea Vélez. Mi nombre es Kevin Alejandro Ruiz. Vengo con mis dos compañeros Daniel Burbano, Elkin Parra. Venimos a hablarles sobre nuestro proyecto que lo generamos sobre una hidroeléctrica. La hidroeléctrica pues lo elegimos porque vemos que es uno de los proyectos que se está generando de mejor futuro. Nos ayuda a mantener y a cuidar nuestro medio ambiente. Pues para eso tenemos tanto ventajas como desventajas, de la cual le vamos a hablar en el siguiente video. Todos mis dos compañeros van a exponerles sobre todo el tema. En mi caso le voy a hablar sobre qué es una hidroeléctrica, sus funciones y otros temas. Entonces vamos a empezar. En el proyecto de energía renovable, pues tenemos nuestra presentación como primordial. Eh, Vamos a seguir hablándole sobre qué es una central hidroeléctrica. ¿Por qué elegimos ese proyecto? Pues simplemente porque es una instalación que nos permite aprovechar las masas de agua en movimiento. Esto no significa que simplemente al recoger el agua y tener ciertos materiales de los cuales le voy a hablar en adelante, podemos aprovechar energía del agua en movimiento, generar o convertirla en energía eléctrica. Esto circula por ríos o para transformarlos en energía eléctrica utilizando también acoplados en los alternadores. ¿Qué es un alternador? Es quien se encarga de generar la energía o convertir la energía en distintos voltios diferentes, porque nunca vamos a tener un voltaje estable. Vamos a cambiar nuestra energía porque de un punto a otro podemos empezar con 1000 voltios y terminará por ahí en 800 voltios, ya que no es la misma. ¿Cómo crear una central hidroeléctrica? Eso es lo principalmente nuestro proyecto, ya que decidimos elegir puntos donde se circule ríos principales, porque eso es lo que se ve hoy en el día. Esto hace que nuestra agua se acumule y entre más agua haya, mejor energía podemos generar y así crear nuestra hidroeléctrica. Y eso pues es importantísimo. Como principal, que es la energía hidroeléctrica. Es básicamente una forma de energía generada por la fuerza del movimiento del agua que una máquina primaria la transforma inicialmente en energía mecánica y luego la transforma en energía eléctrica. ¿Cómo se genera tal energía? Estos son tres puntos muy principales que son los que vamos a ver y explicar paso a paso. Con la construcción de una presa se consigue determinar un desnivel de agua primordial. Siempre se debe construir en un punto donde el agua circule y baje a gran presión. Lo principalmente. La otra, la central aprovecha la energía que tiene una potencia gravitacional que posee la masa de agua en cauce natural en virtud de un desnivel, ya que al tener nuestro desnivel de agua, entre mayor sea, mejor energía tenemos. Pero hay que saber ubicarnos bien en la energía, ya que porque si damos que el cauce quede muy, como le decimos, hacia la parte inferior, entonces la presión de agua va a ser muy fuerte. Entonces tenemos que también tener un control. Tiene que ser estar balanceada para tener la potencia que necesitamos o que vamos a generar. Características principales. Pues como característica principal, la potencia y la energía. La potencia y la energía se dan básicamente la mano, ya que es una función de desnivel existente entre el nivel medio del embalse, y la energía es la que se garantiza en un lapso determinado, generalmente en un año que esté en funcionamiento de un volumen, y así pues generar la potencia instalada. Aquí, como podemos ver, esta diapositiva es lo que vamos a hablar sobre los elementos centrales de nuestra hidroeléctrica. Es principalmente esta imagen, pues se ve es muy común en todas las hidroeléctricas que se han hecho.
La de nosotros, la de nosotros tiene algo que se llama el motor o turbina hidráulica, que es la que número 5. ¿Qué pasa? Al nosotros tener todo el embalse de agua, recolectar todo el agua, necesitamos como principal una presa. Que la presa es la que detiene el agua para, para ir aumentando el volumen y así nosotros poder asegurar o tener una hidroeléctrica. ¿Qué sería como principal? Pues la presa y el embalse. La presa y el embalse. Después de tener esos dos puntos, ¿qué se generaría? Se genera la tubería forzada. La tubería forzada es todo esto. La tubería forzada es todo eso, ya que debe ser reforzada bastante porque es la que nos impide que haya agrietamiento bajo nuestra tierra como hacia la presa. Eso es muy primordial. Y como último y principalmente nuestras turbinas. Esas turbinas son las que se encargan de generar la presión, la energía, porque ahí va nuestro generador eléctrico. Nuestro generador eléctrico consta de simplemente unos pasos muy básicos, ya que al generar electricidad, ahí ya miramos todo lo que se llama volumen, intensidad de corriente y la capacidad. Ellos nos van a generar cierta capacidad de electricidad hacia la comunidad o hacia donde queremos generar nuestra electricidad. Y eso es nuestra hidroeléctrica. Obviamente van a haber puntos más como las líneas de transporte. También vamos a tener el conjunto de grupos de turbinas, porque no solo debe ser una, deben ser varias, ya que son las que se encargan de que nuestras turbinas generen la electricidad. Y para todo esto lo más principal son nuestras rejillas, que empiezan desde esta parte. Esas rejillas, aparte de que llevan sus sensores, también nos ayudan a controlar que nuestra tubería y nuestras turbinas no lleguen piedras ni nada que afecte las aletas de la turbina, que son las que se encargan de generar potencia gracias a la misma potencia o fuerza del agua. Esas rejillas son lo más principal. ¿Cómo sabemos que están taponadas? Ellas llevan simplemente un sensor. Ese sensor, apenas tenga un impacto, nos iría a nuestras instalaciones diciendo: hey, ahí hay algo que no deja pasar el agua o algo que afectaría a nuestras turbinas. Entonces ahí se generaría ahí ayudaríamos a que no afectara nuestra hidroeléctrica. Entonces ese simplemente es nuestro primer paso de nuestra hidroeléctrica. Quisiéramos, pues mi compañero Daniel Burbano y Elkin Parra van a seguir explicándoles el tema y vamos a hacer que nuestro proyecto pues sea de gran agrado. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniel y en esta ocasión vengo a explicarles el funcionamiento de una hidroeléctrica y algunas de sus partes. Inicio por las rejillas filtradoras. Como su nombre lo indica, su función es impedir que pasen impurezas hacia las turbinas, generar algún daño. Seguimos con la tubería forzada. La tubería forzada lo que hace es tomar agua del embalse y enviarlo directamente hacia la turbina para que ésta gire y genere energía eléctrica. Bueno, las tuberías van de la mano con las turbinas, ya que estas son las que aprovechan la energía cinética del agua que pasan a través de los alaves que producen un movimiento en la turbina. La energía transformada se transfiere a un rotor de uno o varios ejes. Bueno, aquí podemos ver cómo internamente trabaja una turbina, su funcionamiento principal. Bueno, la turbina viene siendo todo el conjunto que tenemos acá. Las puertas se cierran y se abren para dejar ingresar el agua, y el alave de la turbina es el que va a girar generando la energía eléctrica. Bueno, el generador eléctrico. La energía proveniente del rotor de la turbina hace girar el eje que mueve un generador eléctrico y se genera la corriente eléctrica. Como podemos ver, aquí tenemos la turbina hidráulica, por acá tenemos las palas, que son las que giran,
y moviendo el eje, generando la electricidad con el imán, generando la electricidad en la parte de arriba y enviándola a las torres. Y bueno, la conexión del generador y la turbina, entonces tenemos aquí por donde ingresa el agua, hace mover la turbina, girando la turbina, bota el agua hacia las centrales de riego y en la parte de arriba se va a ir generando la corriente eléctrica, enviándola hacia las torres y transportándola de un lugar a otro. Bueno, los transformadores son los que reciben toda la energía eléctrica que se ha generado y las llevan a, pues, a almacenarse en algún sitio o enviarla donde se necesita. Tenemos aquí pues como una gráfica de cómo sigue el funcionamiento de las turbinas. Entonces, como ya habíamos hablado, entra el agua, mueve la turbina, se genera la corriente eléctrica, se envía a través de cableado hacia las torres o hacia los transformadores. Bueno, las líneas de transporte de energía eléctrica es el medio físico mediante el cual la energía eléctrica viaja a grandes distancias. Está constituida por tanto por un elemento conductor, usualmente son cables de acero bastante resistentes, de cobre o también puede ser de cobre o aluminio. Como sus elementos van soportados, estos elementos van soportados en las torres que pues manejan alta tensión. Deben ser transformados elevando su nivel de tensión. Bueno, aquí tenemos una pequeña gráfica de pues, cómo es el funcionamiento, desde donde inicia a producirse la corriente eléctrica y todo el proceso que hace, la cadena de suministros que cumple para llegar a su lugar. Buenas tardes, mi nombre es Elkin Augusto Parra Carranza. A continuación le hablaré principalmente del funcionamiento de una central hidroeléctrica. Bueno, la central hidroeléctrica está compuesta principalmente por el embalse, la presa, la tubería de alta presión, la turbina y el generador. Bueno, el agua es conducida principalmente por la fuente de alta presión que llega a la turbina. La turbina conecta al generador produciendo movimiento y a su vez este genera energía alterna. Esta energía es conducida por torres a centrales de distribución. Estas centrales de distribución llevan esta energía básicamente a nuestras ciudades y pueblos. Bueno, debemos tener en cuenta que los usos domésticos con los usos industriales tienen una cantidad de voltaje variado, ya que la clase industrial utiliza un voltaje de alta tensión y nuestros hogares utilizan básicamente baja tensión, como ya bien sabemos, más o menos 120 voltios, y las energías industriales ya manejan más de 220 voltios. Bueno, ustedes se preguntarán si es factible utilizar la energía eléctrica. Pues como hemos visto el impacto acá en Colombia, un claro ejemplo es Hidroituango, donde principalmente afectó al medio ambiente. Como ustedes se dieron cuenta, afectó toda todos los peces del agua, también afectando a sus comunidades que vivían de la pesca. También afectó el consumo del agua, haciendo que las comunidades se sintieran en escasez, y esto también puede producir que la gente se vaya de esos pueblos. Otra cosa para resaltar, y es como un tipo de desventaja, es que la utilización de estas centrales hidroeléctricas tienen un gran impacto en el bolsillo. Ustedes se preguntarán cómo así en el bolsillo. Bueno, la creación de estas grandes hidroeléctricas es demasiado costosa, ya sea en la construcción de la central como de tanto de la distribución, ya que necesitamos grandes torres, grandes alambre y todas esas cosas para conducirlos, entonces eso produce un alto costo. Bueno, cabe resaltar que la energía hidráulica que produce el afluente es energía renovable. También otra ventaja de esto es que no utilizamos ningún tipo de combustible y tampoco produce ningún contaminante, como ya sea CO2 o ese tipo de cosas que producen los motores. Bueno, como vemos, ahorita se está llevando a cabo la energía renovable en todo el continente, pero debemos optar ya por otras energías, ya debemos optar por energía solar o energía eólica,
ya que estas energías las podemos optar más cerca y no tenemos que utilizar tanto dinero para su inversión. Entonces espero que nuestro proyecto les les parezca muy interesante. Les agradezco mucho por prestarnos atención y gracias a la profesora por hacer estos proyectos que resaltan nuestro espíritu medioambiental. Muchas gracias.